La Sierra de Agudo, en Ciudad Real, domina el espacioso valle donde se sitúa la villa del mismo nombre. Allí, Benita Saucedo dedicó sus labores a tejer en uno de los tradicionales telares de tiro, como los que la industrialización ha arrinconado en casas y museos. Vamos a ver si le toca. Benita denomina tornillo a este aparejo de bobinar, con el que distribuye los hilos en las canillas. Las bobinas, que contienen los hilos que utiliza la artesana para tejer en el telar, van montadas en la lanzadera. Otro método de preparar el hilo es en forma de ovillos y madejas. En la devanadera, la tejedora se ocupa de recoger la materia prima de su trabajo. El que de nuevo no trabaja, de viejo duerme en la paja. Así que yo por eso me aplico. La primera tarea para trabajar en el telar consiste en preparar los hilos en el urdidor conforme a la longitud que se asigne al tejido definitivo. Para poder tejer lana o trama de lino o giras también de trapos viejos, también se hace. Y las lanas, aunque sean viejas, también valen. Pues ahora, para que no se escapen los hilos, pues lo he hecho aquí un nudo. Esto es una cruz, ahí va una cruz. Benita cruza los hilos para formar la cruz o cruceta, que es la parte más importante de la urdimbre por la que se formará el tejido. Mire, ahora se coge esta cruz, ¿ves? Estos ya son dos liñuelos, ¿ves? Son dos liñuelos los que llevamos. Las cruces son determinantes en el proceso de tejer. La urdimbre debe quedar perfectamente ordenada con una cantidad exacta de hilos. Uno, dos, tres, cuatro, 25. Ya no hacen falta nada más que 4. Bueno, pues vamos a sacarlo. Ya está. Fuera. Preparada la urdimbre, Benita la traslada al rastrillo del telar, respetando siempre la cruz. Ahora se entra la varilla por aquí. Y ahora, como hay que coger las cruces, pues esto hay que desviarlo un poquito, para que pueda entrar por aquí el cordón. Y ya que veo que no hay aquí ningún hilo atravesado, pues entonces le desato esto. Pues no tiene esto Padre Nuestro. Uf. El peine tiene 29 liñuelos, 29. Pues ahora hay que echar uno por cada casa, para luego enrollar el hilo. Que luego el hilo se enrolla aquí en el enjulio. Por su forma de soga delgada, los hilos enrollados reciben el nombre de liñuelos. Distribuirlos ordenadamente en sus cajas o huecos del peine es un proceso lento y minucioso. Pues ya estamos. Está lato porque si no se sale. Y armamos el lío. Pues venga, éntrate. Que te voy a dar el urdimbre. Toma, pásalo por encima. Y ahora tengo que meter esta por aquí para que no se escape el rastrillo. Ya está. Bueno. Todos iguales, porque si no luego sería un lío. Entonces aquí estirándolos. Que vayan todos tensados.
Bueno, pues esto ya está, nada más que paliarlo. La tejedora y su hija van colocando los hilos entre los dos rodillos del telar a través del rastrillo. Sus púas facilitarán que estos hilos discurran paralelos de un rodillo a otro. Ya vale. Venga, ahora voy a entrar la caña por aquí para que las cruces no se escapen. A ver, y está por aquí. Entonces tengo que desatar esta cuerda para que se esparrame el hilo que está urdido. Bueno, pues ya está. Ahora voy a enganchar esto aquí para que no se escape. Esto lo tengo que estirar, verás, así. Le doy vueltas porque si no va suelto. Eso tiene que ir así, da vueltas. Benita prepara el batán, la pieza móvil que aloja al peine y que lo articulará en el telar. Estoy atando las canales para que no se escurran para abajo, porque entonces sale por un lado más floja y por otro más apretada. Para que el cruce de hilos no se desordene, Benita asegura la cruz con unas cañas. Una vez afianzado, da paso al enhebrado de la urdimbre, enlazando los hilos de dos en dos. 24 hilos, cada liñuelo. Y tiene 29, pues ya más largo no se echa la cuenta. Esta labor de enhebrar los hilos es la más delicada y paciente de todo el proceso. Cualquier error en el orden de las hebras supondría un fallo en el tejido y, en consecuencia, se reduciría la calidad final. Aunque 35 años de experiencia en el telar siempre son una garantía. Seguro que tiene más de 100 años este telar. Así que le trajimos en un burro, cargado todos los palos, en un burro, y nosotros veníamos andando. Tengo 4 muchachas. Y me tenían la comida y yo no hacía nada más que, venga, pum, 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 a tejer. Y cuando me salía, la mesa estaba puesta nada más que para comer. Así que tengo que hacer de todo. Lo mismo planchar un huevo que freír una camisa. Así, de claro. Tras 4 horas de atar unos hilos con otros, la urdimbre está montada. Y entre medias al hilo, mire, ¿ves? Está cogido de aquí y de aquí, para que no se suba para arriba ni se baje para abajo. Bueno, porque es que primero hay que pasar un lizo y después se pasa el otro. Hay que tener mucho cuidado porque si no, al saltar el nudo, se escapa el hilo. Y luego para entrarle por aquí, por su casa, me cuesta mucho. Esto es la llave, ¿no?, de torcer, para templar los hilos. Entonces yo, si no me da así, la pongo así, y ahora cojo la cuerda, la pongo así, y así estiro. Ya está. Estas 2 cañas tengo que sacarlas y meter esta, para que los hilos vayan cada uno por su sitio, porque si no se enredan. Ya está. Ahora tengo que quitar esta. Ya está. Porque si hay algún hilo que no está en su sitio, pues entonces no sale bien el tejido. Eso hay que tener mucho cuidado. Bueno, pues ahora tejer. Antes de comenzar a tejer, Benita coloca el contrapeso de las cañas que impide que éstas se deslicen hacia el rodillo. Ahora le pongo aquí, el templén.
Ya está. Bueno, pues ya está, entonces. El accionamiento del telar es un trabajo mecánico. Los lizos suben y bajan al ritmo marcado por el movimiento de las perchadas que se manejan con los pies. Es que esto tiene muchas teclas. Y hay que saberlo llevar. Así como para coser utilizamos la aguja, al tejer la trama se trabaja con la lanzadera, una madera hueca en cuyo interior gira una bobina de hilo que atraviesa la urdimbre deslizándose horizontalmente. Cuando el hilo ha quedado entramado, Benita lo golpea con el peine para que las púas compacten más el tejido. Bueno, pues ahora quito esto, me estorba. Y lo pongo aquí. Esto. Enrollando la cuerda, mire. ¿Ves? Ahora tengo que tirar un poquito de aquí porque es más larga de ahí. Meto la cuerda por aquí para pillarlo, la cuerda para que no se caiga. Mientras la artesana teje la trama, las cañas están sujetas por la pesa. Conforme avanza el tejido, las cañas modifican su posición y hay que desatarlas. Porque así la subo y la bajo cuando quiero. Y estando atado no puedo. El recorrido del peine se reduce y va perdiendo fuerza. Este es el motivo que obliga a soltar progresivamente la urdimbre y a comprobar que la tensión del peine se mantiene uniforme. Esto ya es terminarlo. Cuando llega aquí, eso se queda para la corcha próxima. Ya está. Esto ya, bravo. Para cerrar el tejido, Benita corta los hilos de la urdimbre con una tijera. La tela queda dispuesta para confeccionar una falda o cualquier accesorio tradicional con los colores característicos del lugar. Fuera, fuera y fuera. Ya está. Bueno, pues ahora saco la varilla. Lo pongo aquí y la tela está terminada ya. Mire. Mire qué preciosidad. Benita Saucedo es una de las últimas artesanas tejedoras en la comarca de Monte Sur. En los años 50, la revolución industrial transformó la artesanía textil en una industria. Esto provocó una casi total desaparición de la técnica tradicional, relegando los telares a ser unas reconocidas piezas de museo. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.